Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Ha pasado ya un tiempo de Jesús compartiendo con sus discípulos. Lo han visto hacer milagros, lo han escuchado predicar. Han tenido una cierta experiencia del Señor y viene ahora el momento del examen que el Maestro les va a hacer. Primero les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a hablar de todo tipo de opiniones. Y esa es la realidad que nos acompaña después de 2000 años de cristianismo. Podríamos hacer listas interminables de las opiniones que las personas tienen de Jesús. Quien no lo conoce de cerca, quien no ha tenido una experiencia directa de Jesucristo, tiene que fallar en esta respuesta necesariamente y dará cualquier tipo de opinión. Pensará que es como el fundador de cualquier religión, que fue un personaje histórico. Incluso quien menos conocimientos culturales tenga dirá que ni siquiera existió. En cualquier caso, las opiniones abundan acerca de Jesús. Las personas siguen hablando acerca de él y diciendo cualquier tipo de teorías. Pero a Jesús realmente lo que le importa es: ¿quién dices tú? ¿Quién digo yo? Nosotros, sus discípulos, los más cercanos, los que llevamos una vida espiritual, ¿quién decimos que es el Hijo del Hombre? Y allí es donde viene esta cuestión tan central, porque de esta respuesta depende toda nuestra vida cristiana y toda nuestra vida en general. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? No en el sentido subjetivo, sino en el sentido de que realmente cuál es tu experiencia genuina. En el caso de los discípulos, se quedaron callados en aquella noche. Era una respuesta fuerte, profunda. Se miraron a ver unos a otros y finalmente todos miraron al líder de los apóstoles, a Pedro, y dejaron que él respondiera en nombre de todos. Era algo que probablemente habían discutido, que probablemente habían reflexionado, habían llegado tal vez a un acuerdo, no sabemos. La cuestión es que Pedro levantó la voz en nombre de los 12 y dijo una verdad enorme, gigante. Dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esa es la fe de la Iglesia. Esta es la piedra angular, la identidad de Cristo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el Hijo único del Padre. Es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces es allí donde Jesús le responde a Pedro: ya me dijiste quién soy yo, ahora yo te digo quién eres tú. Tú eres Pedro.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces aquí Jesús también completa esta ecuación, por decirlo así, porque nos indica a todos que para seguir adheridos a la verdad fundamental de la fe, debemos adherirnos a la roca de la Iglesia Católica fundada en Cristo, sí, pero a través de Pedro y sus sucesores, del Papa. Entonces le transmite esta misión, le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Esto significa, te nombro el primer ministro de mi reino, eres el encargado plenipotenciario y a ti te doy toda la autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No hay ninguna duda de lo que Jesús está declarando en ese momento. Nos dice, esa es la confesión verdadera de la fe. Sigan a Pedro, a él le doy el carisma, porque esa fe no viene de la carne ni de la sangre o de ningún hombre de carne y hueso, no es una cosa humana, es una fe revelada y divina. Sin embargo, nos causa perplejidad lo que sigue. Inmediatamente después de esto, Jesús comienza a contarles a sus discípulos cuánto va a sufrir, que tendrá que morir crucificado, que será ejecutado y resucitará al tercer día, sí. Pero al contarles todo su plan, que pasa a través de la pasión, muerte y resurrección, entonces Pedro, con un amor mal entendido hacia el Señor, trata de disuadirlo y le dice, no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Sabemos que sus intenciones eran buenas, pero su mirada era demasiado terrena, demasiado humana, y eso también nos pasa a nosotros. Queremos seguir a Cristo, pero el verdadero Cristo pasa a través de la cruz. De la cruz llega a la luz, pero pasa a través de la cruz. Y también nuestra propia vida cristiana, a veces queremos seguir a Cristo, le decimos, yo te seguiré, Señor, pero cuando llega el momento del sufrimiento, del dolor, de la entrega, entonces decimos, no, esto no puede ser. Aquí hay un error, aquí hay una equivocación, yo he sido bueno, ¿por qué a mí? Esto no me puede pasar, etcétera, etcétera. Y esto, por tanto, es una tentación que tuvo Pedro y que tendremos y tenemos también nosotros, y necesitamos pedirle al Señor que no permita que nuestra fe se parcialice, que solamente tengamos una parte de la fe, sino que creamos de verdad en Cristo y ese Cristo crucificado, que nos llevará a la gloria a través del dolor, por la cruz a la luz. Que así sea.